Buenos días, jóvenes. Damos inicio a la sesión número 3 del tercer trimestre. Identifico las características de la circunferencia y determino su ecuación en diversas situaciones. Corresponde a la competencia resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito es que ustedes expresarán la ecuación de la circunferencia a partir de su centro y radio en situaciones cotidianas. Bien, todos ustedes conocen a la circunferencia, ¿no? Saben cómo graficarla, saben sus elementos principales. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo obtener su ecuación, ¿no? Y sobre todo, cómo aplicamos esa ecuación de la circunferencia en situaciones de la vida diaria. Lo primero que vamos a hacer es algunos saberes previos. Por ejemplo, ¿qué es la circunferencia? ¿Qué cosa es? Pues es la línea curva formada por todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de otro llamado centro, ¿no? Acá tenemos el punto centro de la circunferencia, el punto C le vamos a llamar, y a una misma distancia de ese centro, ubicamos puntos que en su conjunto forman la circunferencia. ¿Cuáles son los principales elementos de la circunferencia? Tenemos el centro, que ya lo hemos visto, y tenemos el radio, que viene a ser el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia, ¿no? Ahí tenemos el radio, que es la unión del punto centro con un punto A, por ejemplo, que pertenece a la circunferencia. ¿Cómo haríamos nosotros para graficar una circunferencia en el plano cartesiano? Bueno, tendríamos en cuenta dos datos, el punto centro y el radio, o sea, justo los elementos principales. Un ejemplo, ¿no? Si el centro es el punto C, ¿no? Que es el par ordenado 3,1, y el radio es 2 unidades, entonces, ¿qué gráfico vamos a obtener? Entonces, para ello, chicos, es bien sencillo. Para ello, acá graficamos el plano cartesiano, pero solamente una parte, ¿no? O sea, he más o menos dado énfasis en una parte del plano cartesiano para que esté un poquito más clara la explicación. Ya recuerden que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Entonces, vamos a ubicar primero el punto C. Y para eso vamos a ver que a X le corresponde 3, ¿no es cierto? Acá está 3. Y a Y le corresponde 1. Ahí lo tenemos. Entonces, la unión de estas dos líneas formaría el centro. Muy bien. Ahora que ya tenemos el centro de lo que vendría a ser nuestra circunferencia, vamos a tener en cuenta el radio, que es 2 unidades. Entonces, vamos a partir, ojo, a partir de este centro, vamos a contar 2 unidades hacia arriba, 1, 2, ahí está. Ahora vamos a ver 2 unidades a la derecha, 1, 2, listo, 2 unidades a la izquierda, 2 unidades hacia abajo, y con ayuda de un compás, ¿qué vamos a trazar? Vamos a trazar la circunferencia. ¿Ven? Entonces, de esa manera se grafica una circunferencia en el plano cartesiano. Ahora vamos a ver cómo encontrar la ecuación de una circunferencia, ¿no? Primero, ¿qué cosas son las ecuaciones de la circunferencia? Son formas algebraicas que se utilizan para representar una circunferencia en el plano cartesiano. Vamos a usar en esta ocasión, ya muchachos, vamos a usar la forma más sencilla, que es la ecuación con centro en el punto C, ¿no? Cuyo par ordenado es el H, K, luego vamos a profundizar un poco más en esto, ¿no? Un punto C cualquiera. A esa ecuación, ¿cómo se le llama? Ecuación ordinaria. Entonces, digamos que acá nosotros tenemos una circunferencia, ¿no? Con su centro, que va a ser el punto C, H, K, ¿ya? O sea, en X es H y en Y es K. Luego tenemos este punto A, que en general lo vamos a llamar un punto X, Y,
que pertenece a la circunferencia, y tenemos el radio. Entonces, nosotros indicamos que la distancia de C hasta A, esta distancia de C a A, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el radio. Ahora, chicos, este término, ¿no? Distancia entre el punto C y el punto A tiene su fórmula, ¿ya? Tiene una fórmula que viene a ser la que va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada, miren, mucha atención, de x menos h al cuadrado, ¿no? Es decir, mira estas, todos numeritos, lo que vendrían a ser luego en los casos prácticos vendrían a ser números, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y eso viene a ser igual a el radio. Esta fórmula, jóvenes, esta fórmula, ¿de dónde surge o por qué se establece así? Por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Alguno de ustedes que es un poquito más curioso, seguramente no se va a quedar contento con esto, va a investigar un poco más y va a poder descubrir que efectivamente esta fórmula surge de la aplicación del teorema de Pitágoras. Acá no lo podemos hacer por falta de tiempo. Bien, entonces, si nosotros a esta ecuación, ¿no?, la elevamos al cuadrado miembro a miembro, obtenemos esta otra expresión. Mira, ¿qué hemos hecho? Este primer miembro lo hemos elevado al cuadrado y para que no quede afectada la ecuación, al radio también lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque no queremos el radical, ¿no? Entonces, simplificamos el exponente con el radical. Sí podemos hacer eso porque sabemos que lo que está dentro del radical siempre va a ser una cantidad positiva, ¿no? O sea, va a ser un número natural. Entonces, nos va a quedar esta expresión, ¿ya? Mira, la estoy poniendo dentro de un rectángulo, como resaltando, ¿no?, esta expresión. ¿Por qué? Porque esa vendría a ser la ecuación de la circunferencia. Es decir, esta vamos a llamarle fórmula, ¿no? Esta fórmula es la que nosotros vamos a aplicar para poder encontrar la ecuación de una circunferencia. Ahora, de repente muchos de ustedes estarán pues diciendo, no, este tema va a ser complicado. No es muy complejo, ¿no? Y lo vamos a demostrar a través de un ejemplo. Entonces, en el ejemplo dice, expresa la ecuación de una circunferencia con centro en el punto C menos 4,2 si su radio es 4 unidades. ¿Ya? Entonces tenemos el centro y tenemos el radio. A partir de esto, nosotros vamos a poder formar la ecuación de la circunferencia. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver. Datos. A ver, tenemos el centro, ¿no? Si nosotros tenemos que el centro es este par ordenado, entonces fácilmente nosotros podemos deducir cuáles son los valores de H y de K, ¿no? Por una cuestión de orden, diremos que H será menos 4 y K será 2. Ya está. ¿Ven? Ahora, el radio ¿cuánto es? Es 4. 4 unidades. A partir de esta información, nosotros simplemente tendríamos que reemplazar en la ecuación de la circunferencia. Ahí la escribo y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Eso sí, teniendo cuidado si es que uno de estos términos es negativo, como lo tenemos aquí, ¿no? H es menos 4. Entonces mira cómo estamos reemplazando. Bajamos X menos H, pero H es menos 4. Entonces lo vamos a colocar dentro de un paréntesis. Muy bien. Y todo eso elevado al cuadrado. Más, abrimos paréntesis. Acá no hay problema, ¿no? Y menos K, pero K es 2, así que no hace falta ponerle paréntesis. Y eso va elevado al cuadrado igual al radio, que es 4 al cuadrado. Ahora lo que nos queda es acá desarrollar. Entonces, mira, bajas X
Este negativo hace que lo que está dentro del paréntesis se convierta en positivo. O lo que muchos, por motivos prácticos, aplican, no menos por menos más. Ya también lo pueden hacer así. Al cuadrado más esta expresión baja, tal y como está, y eso es igual a 4 al cuadrado, 16. Y ya está. Eso es todo, muchachos. Esta vendría a ser entonces la ecuación de la circunferencia. Hasta acá se les va a exigir, ¿no? También esto ustedes lo podrían desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el binomio de la suma al cuadrado. Acá tenemos el binomio de la diferencia al cuadrado. Lo podrían hacer, pero se les va a exigir que solamente lleguen hasta este punto, ¿ya? O sea, formen la ecuación de la circunferencia. Ahora mira, gráficamente, acá tenemos el centro, mira, el punto cuyo par ordenado es menos 4,2, ahí estaría el centro, y el radio 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Con tu compás trazas la circunferencia y tienes también, mira, la representación geométrica de la ecuación. Entonces, tienes representación geométrica y representación algebraica. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Algo de aplicación más, pues, de la vida cotidiana. A ver, dice, en una plaza se ha instalado un dispositivo emisor de internet cuyo alcance es de 500 metros a la redonda. ¿Cuál es la ecuación del límite de la señal si el dispositivo está ubicado en el punto C 10,6? Ya, te piden la ecuación del límite de la señal, ¿no? Es decir, te están pidiendo la ecuación de la circunferencia. ¿Qué necesitas para establecer la ecuación de la circunferencia? Necesitas el centro y necesitas el radio. Entonces, a ver, el centro es el punto 10,6, de donde fácilmente tú puedes indicar que H es 10 y K es 6. Muy bien. Y el radio, bueno, pues lo sacamos de este dato, dice, ¿no? El dispositivo que emite internet tiene un alcance de 500 metros. Entonces es porque el radio tiene que ser 500. Entonces, si más o menos esto lo llevamos a un gráfico, ahí tenemos el centro, 10,6. Acá tendríamos lo que es el radio, los 500 metros, y a la redonda tenemos, ¿no es cierto?, todo el sector que va a disfrutar del internet, ¿no? Los que estén fuera de este límite, de esta circunferencia, ¿no? Esos no van a poder usar la señal de internet. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora expresar la ecuación de la circunferencia. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación ordinaria, ahí tenemos la fórmula, y pondríamos pues x menos h, que vale 10, al cuadrado, más y menos k, que vale 6, también al cuadrado, igual a 500 al cuadrado. Acá, menos mal que estos componentes son positivos, así que no hay que colocarles paréntesis, solamente habría que elevar al cuadrado 500 y listo. ¿Ven? Ya tenemos la ecuación de la circunferencia. Veamos otro ejemplo práctico también. El Instituto Geofísico del Perú, IGP, informó que el último sismo registrado en la región Arequipa tuvo una magnitud de 4 grados en la escala de Richter. Dicho reporte, según dicho reporte, el epicentro se localizó a 4 kilómetros al este y 3 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Camaná. Además, se sabe que alcanzó un radio de 4,5 kilómetros a la redonda. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia del área afectada? Y dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná. Bueno, vamos a ver, ¿no? Solución. A ver, nos hablan de un sismo que se da en la región Arequipa, de una magnitud de 4 grados, en la escala de Richter. Nos dicen que el epicentro, ahí está, esta parte sí es importante, el epicentro se localizó a 4 kilómetros al este y 3 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Camaná. A ver, epicentro,
4 kilómetros al este y 3 kilómetros al sur de Camaná. Como nos mencionan puntos cardinales, entonces hay que tener en cuenta la rosa náutica, ¿no? Por ejemplo, si uno de ustedes, ¿no?, se ubica en este punto, entonces hacia arriba está el norte, hacia abajo el sur, perdón, a la derecha está el este y a la izquierda está el oeste, ¿no es cierto? Ahí tenemos los puntos cardinales. Como eso nos mencionan en el problema, entonces hay que tener en consideración estas direcciones. Bien, entonces vamos acá a tener nuestro plano cartesiano y lo primero que tendríamos que hacer es poner como referencia a la ciudad de Camaná, porque recuerden que el epicentro se va a ubicar con respecto a esa ciudad. Ahora, miren, por una cuestión de hacernos las cosas más sencillas, ¿no? Por fines prácticos, vamos a ubicar a Camaná en el punto origen del plano cartesiano, es decir, en el par ordenado 0,0, ¿ya? Es decir, en este punto. Ahí va a estar la ciudad de Camaná. Ustedes lo podrían ubicar donde quieran, ¿no? Donde a ustedes se les dé la gana, pero yo les recomiendo que lo ubiquen en un lugar, pues, que les permita a ustedes hacer las operaciones de manera más sencilla, ¿no? ¿Qué más sencillo que ubicarlo en el centro, o sea, en el punto origen? Ahora, a partir de ese punto, de lo que sería la ubicación de Camaná, vamos a dirigirnos 4 kilómetros al este, es decir, hacia la derecha, ¿no es cierto? 4 kilómetros. Te cuento, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Muy bien. Ahora, estando aquí, mira, estando en este punto, tenemos que dirigirnos 3 kilómetros al sur, es decir, hacia abajo. Entonces, contamos 1, 2, 3. Quiere decir que en este punto, mira, ojo, 4 kilómetros al este y 3 kilómetros al sur. Quiere decir que en este punto se produjo el epicentro del sismo, en el punto que le vamos a llamar E, cuyo par ordenado sería el punto 4, menos 3. Ahí se produjo el sismo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, acá tengo el par ordenado del centro y de ahí yo deduzco pues que H es 4 y que K es menos 3. Tengo el radio, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sabe que el sismo alcanzó un radio de 4,5 kilómetros a la redonda. Entonces, radio 4,5. Con estos elementos, ¿puedo expresar la ecuación de la circunferencia? Sí, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, lo único que nos queda es reemplazar en la ecuación ordinaria. Entonces, más o menos nos guiamos de la expresión de la ecuación ordinaria x menos h, o sea, 4 al cuadrado más y menos 3, entonces paréntesis. Cerramos paréntesis al cuadrado, igual 4,5 también al cuadrado. Esto lo vamos a desarrollar y nos va a quedar x menos 4 al cuadrado más y. Acá el negativo hace que lo que está dentro del paréntesis cambie de signo y se vuelva positivo. Le vamos al cuadrado y ahora ustedes, ¿no?, desarrollan esta potenciación, les va a salir 20,25. Ya tienen así la ecuación de la circunferencia. Es decir, ya con eso respondemos la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná? Bueno, a ver, para poder responder esta pregunta, vamos a plantear dos formas, ¿no? Dos maneras. La primera es la forma gráfica y la segunda es la forma algebraica, ¿no? Si ustedes desean, pueden parar el video para poder hacerlo y luego, pues, dar respuesta a esta interrogante.
Entonces nosotros vamos a continuar. Si lo quieren hacer de forma gráfica, necesitan hoja, regla y compás. Esta es la forma más sencilla. ¿Cómo la van a hacer? Grafican su plano cartesiano, tal y como lo hemos hecho, donde tenemos el epicentro, ¿no? Ahí tenemos su par ordenado, y tenemos también el punto 0,0, o sea, el origen, donde se encuentra la ciudad de Camaná. Ahora, simplemente lo que ustedes tendrían que hacer es tener en cuenta que cada una unidad, ¿no? Cada unidad representa 1 kilómetro. Y si nos están diciendo que el radio del alcance del sismo es 4,5 kilómetros, entonces acá cuentan ustedes 1, 2, 3, 4,5, justo aquí en este punto. Ahí estaría pues el radio, ¿no es cierto? 4,5 kilómetros. Y con el compás trazan la circunferencia. De esa manera ustedes se van a dar cuenta que la ciudad de Camaná está fuera de esa circunferencia, está en la parte externa. ¿Eso qué significa? Significa que el sismo no afecta, ¿no? O tal vez afecte, pero en menor grado a Camaná, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación, responderíamos que la ciudad de Camaná no se vería afectada por el sismo. Esa es la forma gráfica. Ahora veamos la forma algebraica. En primer lugar, nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia que representa el alcance del sismo es esta expresión, ¿no? Que la encontramos en la diapositiva anterior, ¿no? Bien. En segundo lugar, nosotros sabemos que Camaná está en el punto origen, que es el 0,0. Es decir, para x0, y también es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos valores los vamos a reemplazar en esta parte de la ecuación, o sea, en el primer miembro. ¿Ya? Vamos a reemplazar x y y en este primer miembro, a ver qué obtenemos. ¿No? Entonces, al hacer el reemplazo, ¿no? Ahí lo tenemos, mira. X es 0, 0 menos 4 al cuadrado, más y es 0, 0 más 3 al cuadrado. Desarrollamos, nos va a quedar esta operación, 16 más 9, y eso nos da 25. Entonces, mira, ¿qué está pasando? Que este 25 es mayor que 20,25. ¿No? ¿Eso qué significa? Significa que el punto O es externo a la circunferencia. ¿Por qué? Porque este resultado es mayor que 20,25. A ver, ¿qué hubiera pasado si acá, no, en vez de 25 nos hubiera salido 20,25? ¿Qué hubiera ocurrido? Eso hubiera significado que el punto pertenece a la circunferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al reemplazar el par ordenado, se cumple la igualdad. Entonces, de alguna u otra manera, sí hubiera sido afectado por el sismo. ¿Qué hubiera pasado si acá en vez de 25 hubiera salido 15? Vamos a suponer 15. Entonces, como 15 es menor que 20,25, eso hubiera significado que el punto está dentro de la circunferencia, ¿no es cierto? O sea, en la parte interna. Y entonces la ciudad sí hubiera estado afectada por el sismo. En este caso vemos que no, ¿no? Entonces, concluimos en que como la ciudad de Camaná está fuera de la circunferencia, no está afectada por el sismo. Muy bien, muchachos. Obviamente ustedes me van a decir que prefieren la forma gráfica, ¿no? Porque es la más sencilla de realizar y también de entender. Claro, esta también es interesante. Ahora viene pues su actividad, ¿no? Van a resolver un problema más o menos similar al anterior y acá están las recomendaciones, y si desean ampliar un poco más de información de este tema, entonces visiten la web de Aprendo en Casa en la semana 22.
Muy bien, muchachos. Entonces, cuídense bastante y nos comunicamos en la próxima semana.